sobre análisis iconográficos y cronológicos arquitectónicos. Tengo todas las iglesias del noroeste de la cuenca de México, o sea, Ecatepec, Tecama, Acolman y Umpango, con este tipo de trabajo. Y ahora, bueno, es muy probable que pronto se presente aquí, el año que entra, mi libro sobre Tlalnepantla y sus pueblos, donde va toda la arqueología, va todo, ¿sí? Me gustó mucho la iglesia de San Bartolo Tenayunca. Me gustó también, sí, la catedral, es muy hermosa, y también la de Santa Lucía. Pero aquí yo siento de que sí hay esa cuestión de la palabra no me parece igual que lo que dice Víctor, pero sí, o sea, de sincretismo, pero sí una relación que tanto los españoles como en los grupos que producían toda esta, unos se ponían sus símbolos en las iglesias y los otros en los templos. En las zonas arqueológicas, como tenemos un Chipetoteca aquí, donde está el panteón, ¿sí? En Jardines del Recuerdo, arriba, y hay otras lajas también con argumentos. Por ejemplo, está Xolo, ¿sí? Con su rico tocado de plumas, ¿sí? Y está también un Atihuateteo. Lo interesante de aquí, ¿sí? Es que toda esta relación tiene mucho que ver, acuérdense, cómo murió San Bartolomé. Le quitaron la piel. ¿Y quién es Xicoetotec? El Señor, ¿sí? Precisamente de los descarnados. ¿Pero por qué? Porque, o sea, dentro de la relación de ellos, o la forma de pensar de aquellos grupos, era el cambio de año, ¿sí? En cuestión de la siembra y la cosecha. ¿Sí? Por ejemplo, Xicoetotec en algunas esculturas aparece con 2 mazorcas. Es uno de los alimentos fundamentales dentro de la agricultura de estos hermosos pueblos originarios de aquella época. Bueno, pues ahí hay un sincretismo. Tiene que haber un sincretismo. No, en la iglesia no hay elementos de esculturas ya, pero sí en sus muros hay una serie de grabados, ¿sí? Que amarran mucho con otros que aparecen en la misma pirámide de Tenayuca, que aparecen en las escaleras, ¿sí? Ahí aparecen varios de estos símbolos. ¿Qué es lo que se presupone? Sabemos que San Bartolomé está elevadito. Bueno, ¿por qué? Porque ahí había un teocalli. Y eso, por ejemplo, Alejandro nos está también diciendo su trabajo de un teocalli prehispánico. ¿Qué hicieron? Reutilizaron estas piedras para ponerlas en diversas partes de estos muros en la parte exterior, ¿sí? Entonces es importante, o sea, en estos simposios a mí me gustó muchísimo porque viene un compañero, ¿sí? Que se llama, Gudiño, que nos va a hablar de toda esta cuestión arqueológica. Pero sí, es importante tomar eso y en cuenta también la arquitectura franciscana desde el plateresco, ¿sí? Para poder entender esa relación de los primeros templos católicos. Entonces ahí sí hay un sincretismo. ¿Por qué? Porque aceptaron, ¿sí? Colocar esas piedras adosadas a los muros. No sé si fue queriendo o fue porque necesitaban piedra. Pero bueno, sabemos que en Tenayo pues hay minas de cantera, ¿no? Entonces puede ser eso, o puede ser, sí, que las hayan reutilizado por ese culto. Xicoetotec, y ahí lo tenemos arriba. San Bartolo, ahí presente.
en dos diferentes tipos ceremoniales, el prehispánico y también el novohispano del siglo XVI. Aquí no nos importa si eran los indígenas que mataron españoles o los españoles mataron a los indígenas, pero no podemos juzgar, ¿sí? El historiador no puede jugar con colocar en su tiempo los hechos del pasado. Claro, en este momento sería una salvajada, pero en aquel momento no, y había dos pueblos, porque esto nunca fue una conquista, fue una imposición y aceptación. Y de ahí se da el mestizaje, todos somos mestizos, ¿sí? Lo importante aquí que en Tenayuca encontramos eso. Sabemos que está la iglesia de San Bartolomé. Estuve buscando en catedral y no encontré elementos de piedras que hayan sido reutilizadas con petrograbados o algo de eso, pero sí, hay un Cristo de caña del Santo Entierro del siglo XVII, porque ellos acostumbraban muchas veces de meter códices, ¿sí? O las columnas de la catedral, no sabemos si abajo de la columna hay a lo mejor un chipetotec. O sea, es muy importante no negar mucho ese sincretismo, porque si no hay una escultura adentro, siempre se encuentra algo que los mismos indígenas reutilizaron. ¿Aquí quién engañó a quién? ¿Los españoles o engañaron los indígenas a los españoles? Que yo creo, porque se siguió dando culto a sus dioses, ¿sí? Y yo creo que eso es importante. La de Tenayuca es una iglesia del plateresco franciscana, ¿sí? Del siglo XVI y XVII, incluso tenía una espadaña. En catedral no vi esa espadaña, porque es posterior, y en Santa Cecilia no tiene espadaña, ¿sí? Tienen torres, las torres campanario se empezaron, ¿sí?, a construir en el siglo XVII a mediados. Antes eran puras espadañas. ¿Qué es la espadaña? Precisamente donde hay una o tres campanas. Construyeron las torres y entonces muchas de las espadañas fueron demolidas o siguen ahí, como en algunas iglesias de Catepec, ahí están presentes. Aquí, hasta lo que yo he trabajado, no están presentes nada más que en San Bartolomé. Entonces es interesante. ¿A quién le daban culto en Santa Lucía? A la Teteo. A la mujer muerta en el parto. ¿Por qué? Porque Santa Lucía, ¿sí?, que es patrona de los músicos, Santa Lucía fue mártir y fue también precisamente por defender su virginidad. Y la Ciguateteo no es más que una madre virgen, pues igual que la madre de Huitzilopochtli, ¿no? Huitzilopochtli luchó contra su hermana, pero nació de una virgen, ¿sí?, en el Coatepec. Entonces, esa manera de ver las cosas son diferentes, pero el trasfondo es el mismo. La arquitectura, o sea, no nada más me refiero a la arquitectura de la portada o los muros laterales, sino también al patrimonio, ¿sí? Los retablos y todo el homenaje religioso que también conservo. ¿Por qué no se ha hecho nada por recuperar, ¿sí?, el famoso código? Sabemos que está por Jalisco, pero ahí está la iglesia de Santa Lucía. Entonces debemos tener, ese patrimonio debe volver, ¿sí? Incluso las piezas arqueológicas deben volver de donde salieron. Muchos de los museos no guardan las piezas arqueológicas. Algunas veces están en bodegas.
Pues hay que ver la manera de que cultura de aquí de Tlane exija cordialmente, claro, que ese material sea devuelto a los museos, no a las colecciones particulares, pero sí a los museos. Bueno, mi ponencia es sobre la arquitectura del siglo XVI, XVII y XVIII de las iglesias de Catedral, Corpus Christi y San Bartolomé. Me equivoqué, es Santa Cecilia, perdón. A mi edad yo creo que... Bueno, aquí... No cambia. ¿Alguien sabe por qué no cambia? El de abajo avanza y el de arriba regresa. No, el de abajo. Sí. El de abajo. ¿Sí? Ahora pues una prueba. Ahí está. Este plano es un plano muy bello con toda la geología de toda la cuenca de México. Y tenemos el pueblo de Tlalnepantla y el pueblo de Naucalpan, o sea, son municipios ahorita, ¿no? Y las iglesias en sus interiores. Tenemos, ¿sí?, que la catedral tiene hermosísimos retablos dorados con cuadros muy antiguos al óleo y hay esculturas en estos retablos. Los dos de al lado del retablo principal se les llama colaterales. Lo importante de aquí es ver las calles, entre calles de estos retablos, las pinturas, pero también el tipo increíble de las columnas salomónicas. El barco, nos han dicho que el barco no existe en México, el trabajo. Es el barco el que va a estar presente tanto en la arquitectura como en todo el menaje de la iglesia. Aquí tenemos una vista exterior, con su campanario, su fachada, el que fue convento de la catedral. Aquí abajo, ¿sí?, tenemos pues, un retablo más sencillito, ¿sí?, y la fachada de la iglesia de San Bartolomé, es donde atrás, en las partes del lado, tiene esas piedras que son prehispánicas. Vemos, vean, cómo está, se ve arriba, ¿no? Y entonces una lógica que se piensa que ahí hay un local y además que se tiene ya los argumentos para la cuestión. Tenemos aquí abajo, a cada quien tiene su torre, nada más de un solo cuerpo, son sus campanas. Aquí tenemos en la de Santa Cecilia. El altar, sí, es neoclásico, pero también con dorados. El neoclásico, sí, es un estilo muy bonito, quizás no como el plateresco o como el barroco, pero en sí tiene su propia belleza y eso se da desde el siglo XVIII, ¿sí?, principios, imperan el XIX y muchas de nuestras iglesias actuales, ¿sí?, tienen ese estilo y tienen sus retablos, no son tan bellos como el de catedral o como este también de San Bartolomé. Vemos las fachadas, vean que la arquitectura es un poco diferente. Aquí sí, estas dos iglesias fueron capillas primero, tienen muy parecido el tipo de arquitectura. A esto se le llama plateresco. Es un
Es un estilo frío, como la plata, pero bello, muy bello. Y muchas veces tiene elementos técnicos, como estas dos iglesias tienen elementos técnicos. De la mano, ¿sí? De la mano indígena. Entonces síganme ustedes si no hay un sincretismo. Ahí está presente la mano indígena. Están las famosas piedras, ¿sí? Con símbolos de Nayuca, el otro no, pero el otro tiene también elementos en el arco, ¿sí? Que son hechos por indígenas, mano indígena. ¿Así? Y aquí tenemos esa hermosa, ¿sí? Hermosa fachada de la iglesia de Corpus Christi de aquí de Tlalnepantla. Vean, la torre campanario, aquí tiene 1, 2, 3 cuerpos, ¿sí? Y tenemos, vean, esta fachada, ¿sí? Muchas veces estas fachadas, ¿sí? Salía primero un templo. Aquí hubo un templo en el siglo XVII, ¿sí? Y que fue, yo creo, derruido, o forma parte también de la misma arquitectura de este otro templo, ¿sí? Se les llama a este tipo de arquitectura fortalezas. Los agustinos, como en Acolman y en otros lugares, tienen este tipo de arquitectura, pero yo descubrí algo y tuve muchos problemas, que en Acolman y otros pueblos, primero llegaron los franciscanos y luego cambiaron el área a los agustinos, ¿sí? Era la costumbre para reubicarnos y que todos estuviesen más al lado, ¿no? Entonces, este es un famoso templo, fortaleza. Este es el óculo que da acceso a la luz para que entre al coro. Y la parte de abajo, cuando ustedes entran a la iglesia de frente, se llama sotocoro. La siguiente. Esta fotografía es hermosísima, pero verdaderamente hermosa. Sí que esta la saqué de librería, ¿sí? Porque me interesó mucho por el tipo de luces, el juego de luces que ilumina toda la fachada de la cadera. A esto se le llama paternón, y es un paternón cerrado, con columnas dóricas, ¿sí? Y aquí es un arco de medio punto, aquí vienen las columnas dóricas, y casi siempre las puertas de cada templo eran de madera, con cartelera, y tenían herrajes forjados de metal, bellísimo, y se conserva afortunadamente en cada una de las iglesias. Y esto es lo que nos está hablando que este templo primero fue fortaleza, porque pues había grupos que no aceptaban tampoco a los misioneros, sobre todo los chichimecas. Estamos hablando de los chichimecas, ¿no? Entonces por eso hacían este tipo de fortaleza. Tenían atrios con altos muros atriales para no permitir, ¿sí?, que entrasen estos grupos y matasen a la gente, yo creo. Pero sí es muy, muy bello. De noche toda iluminada este templo con toda su riqueza arquitectónica. La cruz adrial tiene todos los símbolos pasionarios, corresponde al siglo XVII y está realizada sobre canterados, extraída probablemente del Tenayo. ¿Cuáles son los símbolos? Los símbolos tenemos aquí, ¿sí?, la escalera, tenemos las pintas, las pintas,
Tenemos arriba las monedas que Judas cobró. Tenemos las manos ensangrentadas de Cristo, una cartelera, ¿sí? Cartelera, perdón. A los lados también tienen los símbolos. Son muchos símbolos pasionarios. ¿Para qué? Para evangelizar. ¿Y cómo evangelizaban muchas veces? Las cruces servían para enseñar el catecismo o enseñar a los hijos de los nobles toda la religión de Cristo antes de entrar a las iglesias, porque a ellos siempre el indígena estuvo en los atrios, ¿sí? Afuera de los atrios, donde se les daba diferentes formas de enseñanza que ellos aprendieron. Y de ahí, sí, después ya se les aceptaba, ya bautizados, catequizados, se les permitía accesar a los templos. ¿Quiénes eran esos indígenas? La mayor parte eran gente de la nobleza indígena, pero después se aceptó también a la gente del pueblo, ¿sí? Para poder estudiar. Incluso Diego Guanitzi Panizzi estudió pintura y el trabajo de la pluma, ¿sí? Ahí en la iglesia de San Antonio, en Texcoco. Pues hay muestras incluso ese tipo de elementos. Vean este hermosísimo artesonado, ¿sí? Que está precisamente afuera de lo que fue el convento. Es una costumbre española del siglo XVI y XVII, y muchos de los templos tienen este artesonado. Tenemos aquí lo que yo les comentaba, las puertas, ¿sí? Con todo de hierro artesonado. Son una belleza, realmente una belleza. Y aquí, la hoy catedral de Corpus Christi, de la cabecera municipal de Tlalnepantla, con una antigüedad desde mediados del siglo XVI. Su arquitectura la pone a los niveles de los templos agustinos, que tienen una arquitectura fortaleza. Tiene la distribución de los monasterios del siglo XVI, como el de Acolma. La nave central adosada a un claustro y un atrio con un estilo barroco rico en expresiones del arte de la época, como lo podemos observar en la custodia tallada en la cantera roja sobre su fachada. De Corpus Christi y la Orden Franciscana de la Esclavización. En la puerta norte y en la portícula se encuentra la iconografía de santos patronos de Tenayuca, San Bartolo, San Lorenzo, Mártir, que tendrán correspondencia con Tenayuca, que fueron grabados por comunidades originarias congregadas en medio de ambos pueblos. Tal suceso produjo los primeros asentamientos de Tlalnepantla, la tierra del medio. El claustro se localiza en las oficinas del arzobispado, donde aún se conservan pinturas de estilo tequil, las cuales se pueden apreciar como nichos y cenefas que representan elementos de la Orden de San Francisco. Este templo ofrece diversos servicios religiosos y eucarísticos. Quiero decirles lo que es la vida de los primeros templos de fundados por Santa Clara y San Francisco, le ponían una puerta en uno de los lados del templo, y esa puerta, porque era la puerta que quedaba abierta, y que esa puerta se le puso por sí. Es importante. Y aquí, díganme si no es bellísimo este retablo. ¿Qué es una columna salomónica? Precisamente aquí, ¿sí? Todas estas columnas son salomónicas. Estas ya son barrocas de aquí, pero estas son salomónicas. ¿Qué tenemos? Pinturas del siglo XVI y XVII en estos retablos bellísimas. Todo es en oro
de 24 quilates. A finales del siglo XVII el templo estaba nuevamente techado. Se le hizo la magnífica bóveda de cañón que hasta el presente ostenta, así como su hermosa cúpula. En sus colaterales, que ya lo vimos, se erigieron nuevos retablos del más puro estilo barroco, en sustitución de los destruidos en el incendio. Y hay una imagen que se le da culto aquí en Catedral, que es el Cristo de Ámpulas. Se cuenta de que hubo ahí un milagro, como se llama, ¿sí? Y a finales del 17 el templo estaba nuevamente fechado. Eso lo vimos ahorita. Vean qué hermosísimo, vean qué hermoso, ¿sí? Es nuestra catedral. Y estas columnas, estas columnas exactamente son columnas barrocas. Pero vean qué belleza, ¿sí? De todos los elementos iconográficos que tiene este retablo. Las plantas, los flores, plumas, o sea, tiene muchos elementos ricos que hay que hacer un análisis iconográfico y cronológico de estos retablos. Vale la pena. Aquí tenemos otro retablo y con elementos muy hermosos también, que son precisamente, sí es una iconografía europea, pero que no puede negar que estuvo también ahí el arte tequino. Pero que esto es un paternón abierto. No sé si en los retablos también se tenía este tipo de construcción tectónica. Aquí tenemos otro retablo barroco, pero con las columnas que les había hecho salomónicas. Este tipo, ¿sí?, de arquitectura muy bella, ¿sí? Y vale la pena que entiendan ustedes que lo que tienen ustedes es una cosa, no es cualquier cosa. Perdón, aquí tiene sus 4 pechinas. Sabemos que en las pechinas puede aparecer 4 diferentes momentos de la Virgen María, o pueden aparecer los 4 que escribieron los evangelistas, o aquí en este caso son de momentos como estos, ¿sí?, en que los grupos dominicos, franciscanos, agustinos fundaron o estuvieron en la región no aquí, sino en otros sitios, y entonces siempre van a aparecer los santos de cada una de las órdenes dominicanas. Este es el retablo, ya habíamos visto, con sus 2 colaterales, muy hermosa esta bóveda. Este es el Cristo que yo les digo del Santo Entierro. Está hecho en bagazo de caña, ¿sí?, y que corresponde al siglo XVI, finales, principios del XVII. Es una pieza increíble porque acostumbraba el indígena, ¿sí?, poner todos sus cristos, ¿sí?, llenos de sangre, chiquitote y otras esculturas que tenían mucho que ver con la sangre, la guerra. Pues él
siempre lo llenaron, porque no, en Europa no existe eso, pero siempre lo llenaban de sangre. Vean qué hermosa bóveda. Ahorita que lo veo aquí, es de nervaduras. Casi siempre eso se hace en un estilo gótico. ¿Sí? Y aquí, en la catedral, fue utilizado ese tipo de estilos también. Si no, no aparecería así. Se le llama legajo o interrupción. Vale la pena la joya que ustedes tienen. Me la llevo a Aquí tiene, ¿qué es una bóveda de crucería tipo de estilo gótico, sostenida con columnas y pechinas que descansan sobre ellas? La bóveda de crucería, característica del estilo gótico, se forma mediante la intersección de dos bóvedas de cañón apuntado. Su estructura se compone de medios u ojiva que se cruzan en diagonal y se apoyan en una clave común en el centro. Estos nervios permiten reducir el grosor de los muros y otorgan mayor resistencia y estabilidad a las estructuras. No se conoce en México que este tipo de bóvedas se haya caído, pero las otras sí, que hayan corrido, se han sufrido ese tipo de que se rompaba así. Formación y estructura de la bóveda de crucería. Esto se realiza mediante la intersección. Bueno, esto es lo mismo, en el caso de verlo. ¿Sí? Bueno, y ahí se ve, creo que es el palacio municipal, se ve todo la arquitectura de la catedral. Y esto son las oficinas actualmente del obispo, pero fue el convento de Tlalnepantla. Aquí esto ya se los expliqué, por parte de un cerrado, un arco de medio punto, columnas jónicas, ¿sí?, que sostienen en el primer cuerpo de esta estructura. Arriba el famoso óculo y después todo este tipo que se utilizaban, ¿sí?, en la arquitectura de estos iglesias y conventos para defensa sobre todo de los chichimecas. La iglesia de Santa Cecilia. Tuvo que equivocador pude decir que era. La iglesia de Santa Cecilia, ¿sí?, tiene elementos de Kiki, estas columnas que sostienen un arco de medio punto en la primera fase de arquitectónica o cuerpo de esta estructura. Todo esto que tenemos aquí, eso no es español, eso es de Kiki, eso lo metió el indígena. Eso le da una importancia y belleza increíble a este tipo de iglesias que fueron capillas más que nada y luego ya se convirtieron en iglesias, pero el estilo bello de este plateresco. A mí me encanta, es que todos los estilos que están aquí presentes son estilos, ¿sí?, que son bellos todos, unos de una manera, otros de otra, otros incluso en el neoclásico aparece en casi todos los interiores de las iglesias posteriores. Pero este es totalmente... Esta fachada muy al estilo del norte del país. ¿Eh? Muy al estilo del norte del país. Sí, pero bello, es que es impresionante. Sobre todo hay una iglesia que se llama de Santa María en Tulpetlán. Los invito a que vayan. En Mineral de Pozos hay una parecida y es donde cae en el hecho de decir que menos es más. Sí, claro, estoy de acuerdo.
Y esto es una foto antigua que saqué donde se ve la pirámide de Santa Cecilia. Y aquí se supone que está el templo de Santa Cecilia. Pero me interesó mucho esa foto por eso se las traje. Tenemos el camino de Tlalnepantla. Es una vista de lo que era Tlalnepantla. La parte de atrás y lateral del templo de Santa Cecilia. Esta iglesia no tiene ilustraciones de una iconografía indígena. Aquí tenemos la iglesia de San Bartolomé. Yo les iba a traer más fotos, pero desgraciadamente no encuentro. Yo tengo todo fotografiado y no encuentro ahorita el disco para poderlo pasar, pero bueno, aquí están los detalles que les platicaba. Vean, aquí hay uno, aquí hay otro, de los grabados, escultura de los grupos toltecas, ¿sí? Chichimeca, que fundaron Tenerife. Este retablo es bellísimo, también dorado, pero este retablo ya es neoclásico, pero no deja de tener una belleza con columnas dóricas, pero incluso la misma decoración, ¿sí? Es tan bella como los que ya hemos visto. Esta es arriba de la fachada de la iglesia de San Bartolomé, con la escultura de un santo. Me imagino que es la imagen de San Bartolomé. Y aquí hay la concha de la cubeta y flores, ya no hispanas, un óculo, ¿sí? Múltiple con un vitral del Espíritu Santo. Y acá es una vista general de lo que ya hablamos, ¿no? Al fondo de la iglesia de San Bartolomé y en el centro, el parque, una sencilla flor. La iglesia de San Bartolomé, con su hermosa fachada plateresca, para accesar a ella hay que subir unos escalones, demostrando, ¿sí? que bajo la misma hay un templo. Además, por todas las piedras están atendidas en su mundo. Gracias por acompañarnos. Muy interesante, ¿verdad? Cómo vamos aprendiendo un montón de cosas de aquí. ¿Alguna intervención, alguna pregunta? Profesora, el arte que les permitió el tequili es, digamos, ¿lo hicieron ellos superficialmente o fue, digamos, que los frailes los dejaron en la libertad? Lo que pasa es que los frailes, ¿sí? Por la necesidad de hacer los templos sencillitos que son platerescos, ¿sí? Pero darle y atraer precisamente al indígena, utilizaron arquitectos y manos de todos los que van a pulir la cantera, ¿sí? Del escenario, y ese es el arte plateresco con ese tipo de elementos que son totalmente tequis. Los frailes, muchos de las pinturas y retablos están trabajados por indígenas o por hijos de algún pintor indígena
que dejaron plasmado una belleza de cuadros, ¿sí? Religiosos en toda. Yo hablo de la Cuenca de México, todas las iglesias de la Cuenca de México. Pero aquí claramente tienen ustedes, así es la mano. ¿Por qué? Porque había albañiles, y muchos de esos albañiles dejaron su pronto, como es en San Francisco Mazapa, dejaron el nombre o algún símbolo, porque ahí estaba. ¿Pero indígenas o indígenas? Aquí, mira. Sí. Es que, bueno, para mí es nuevo este vocabulario. Tequiki, U-I, Tequiki, y otra vez T-U-I-T. Tequiki. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, es que. No, está bien, mira, yo también. Se hace como muy rápido y no. Me equivoqué hoy, ¿no? Viendo a Santa Lucía que no tenía nada que ver con la Nepantla, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo, bueno, o sea, no sé cómo vaya a sonar, pero, o sea, sé que estos como el concreto que le llaman, ¿cómo le llaman? Ajá, o sea, las iglesias para que duran tanto tienen esos soportes que le llaman o cómo, porque no les veo así como las construcciones nuevas y las veo muy altas y no se caen, o sea. Pero en aquella época no había concreto. Tiene unos cimientos que muchas veces, porque las dos iglesias, ¿sí? La de Santa Cecilia y la de San Bartolomé, están sobre elementos arquitectónicos principales. Eso les llama fortaleza. Lo que detenía, ¿sí? Precisamente este tipo de paredes, ¿sí? Frontales y laterales, eran columnas tanto adentro como afuera. Eso es lo que los sostenía. Pero el concreto en esa época era piedra. ¿Columnas de una sola pieza o no, piedras más grandes nada más, no? Las columnas, ¿sí? Están hechas de diferentes partes que trae la columna. Como hay columnas de diferentes estilos, ¿sí? Entonces tienen diferentes el fuste, ¿sí? Y eso es lo que va a detener. Ve toda la catedral, verás que está la bóveda de nervadura y que están aquí altas columnas, ¿sí? Dóricas, y esas columnas, es lo que tú estás diciendo, sostienen toda la bóveda. ¿Qué ha pasado con la de cañón corrido? En Ecatepec, muchas de las bóvedas de cañón corrido, y no nada más ahí, en otros lados de la Cuenca de México, se han caído. ¿Por qué? Porque esa es la arquitectura del siglo XVI y XVII con artesonado. Por eso ponían en las iglesias, ¿sí? Ponían, y en los mismos conventos, ponían unos artesonados de madera con vigas. Entonces, ese era el tipo de arquitectura. Y ya cuando viene, pues, el barroco, ¿sí? O lo que han dicho, el ultrabarroco, que no existe, ¿sí? Es mucho más bello, ¿ok? Y, pues, la iglesia de ustedes, ¿sí? Tiene esa característica gótica. Entonces los españoles sacaban de todos lados, ¿sí? Los ingenieros arquitectos sacaban de todos lados, ¿sí? De Europa, este tipo de arquitectura. Pero la impronta más importante, la que ustedes querían saber, ¿sí? Es que la mano indígena está ahí presente. No hay de otra. ¿Les guste o no les guste? Una más. No, solo es una trivialidad. Nosotros vamos a cumplir el 1 de diciembre 47 años de casados. No, gracias. Nos casamos en la iglesia de Tenayuca. Casados todavía
por el párroco Evaristo, que fue el primer párroco oficial de la iglesia, bueno, de la parroquia de Tenayo. Le digo a mi marido, yo creo que no sé si estoy casada o no, porque la misa la dio ya casi dormido de lo viejito que estaba. Ya no se le entendía. Compartan las fotos. Ay, solo tengo una foto. Pero los que casan no son los curas. No, Es ustedes dos en la aceptación ante Dios. así Es es. lo que representa el cura. Así que si estaba dormido, pero él dándole, o sea, Dios les dio la bendición, qué bueno. A ver si no nos invitan al ladito. Para febrero él se retiró. Claro que sí. Con Alejandro. Claro que sí. Sí, claro que sí. No es día solo. Pues muchas gracias a la doctora Zamper que nos dio una cátedra de arquitectura y de arqueología, ¿verdad? De la iglesia. Entonces, Tenayuca en el Tiempo y Estudios Mesoamericanos otorga el presente reconocimiento a María de la Asunción García Zamper por su participación en el 1 simposio Tlalnepantla y sus pueblos. Muchas felicidades. Un aplauso más grande, aquí están las dos organizadoras. Aquí tenemos a las dos organizadoras presentes. Más organizadoras porque nosotros. Él también es. Sí, pero pues más. Mira y Oye, aquí está tu. ¿Dónde está ¿Tienes algunos SB o no sé?